Vamos a ir al libro del Éxodo, capítulos, por ahora ténganlos presentes, ¿ya? Es 12, 13, 14 y 15. Éxodo 12, 13, 14 y 15. ¿Cuál será el tema de nuestra reflexión el día de hoy? Vamos a intentar profundizar en lo que significa que un hombre camine en victoria. Justamente su movimiento, su grupo, tiene por título este gran nombre, y vamos a descubrir lo que la Sagrada Escritura nos dice al respecto. Esto lo haremos en un segundo momento, por eso les digo que tengan ahí la cita bíblica, Éxodo 12, 13, 14, 15. Previo a ir a la palabra de Dios, quisiera hacer una breve reflexión de lo que significa concretamente esto justamente. ¿Qué es ser hombre? ¿No? ¿Qué significa victoria para un católico, para un cristiano? Comencemos con hombre. Hombre es un término que desde la profundidad de la Sagrada Escritura, en hebreo dicho Adam, Adamá, ¿no? Significa lo siguiente, presten atención, porque ahí uno puede reconocerse, ¿no? Adam significa tierra, ¿no? Pero también significa sangre y también significa rojo. Todo lo que se desprende de esta incapacidad para llegar al cielo, porque es terrenal, todo lo que implica no una perfección, sino justamente limitaciones. Todo lo que implica sufrimiento, porque hay sangre, es decir, mortal. Todo esto compone al hombre, ¿no? Es interesante que cuando Dios crea a la mujer, a Eva, en hebreo Java, es en cambio otro matiz distinto. Pero cuando crea al hombre, es todo esto, grábense esto, ¿no? Tierra, debilidad, significa sangre, rojo. Esas son nuestras raíces bíblicas, es decir, para una antropología, concretamente del varón, tenemos que ir hasta este principio, lo encontramos en la Biblia. Y ahí se desprende justamente todo lo siguiente. Qué bonito le decía Jesús a Santa Catalina de Siena: he querido crear al ser humano incompleto. Es lo que se ve claramente en el hombre. Después de la creación tiene una amplia parcela que cuidar, animales a los cuales darles sus nombres, pero al final no se siente identificado, dice: no me basto yo solo. Ahí se ve la limitación, falta algo, no puedo estar solamente aquí atomizado, individualizado radicalmente, sino que necesito de algo más. Y eso es importante darnos cuenta. Como varones nos cuesta muchas veces pedir ayuda. Lo típico es aquel que está buscando la dirección, ¿no? Y va con el carro y la esposa dice: preguntemos, y él dice: no, vamos a llegar, ¿no? No, sí, nosotros sí vamos a llegar. No, tranquila, yo sí conozco, sí, por aquí es, por acá. Y es como una incapacidad para pedir ayuda, porque la mentira más grande que se puede dar el varón a sí mismo es creer que él lo puede todo. Y lamentablemente eso es lo que nos han metido muchas veces en la cabeza, ¿no? O sea, tú eres varón, tú no lloras, tú no bla, 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 todo lo que nos meten en la cabeza a los varones. Entonces esto no, me estoy refiriendo aquí a una especie de feminismo o cosa rara, que eso es otra cosa realmente tontita, ¿no? El feminismo radical, feminazi, ¿no? Sino que me estoy refiriendo al equilibrio real que tiene que tener el hombre de su concepción personal. ¿Quién soy yo? Y tengo justamente estas debilidades. Soy sangre, soy rojo, soy tierra, soy un Adán. Soy un Adán. Eso por un lado. Brevemente, desde nuestras limitaciones, darnos una primera mirada. ¿Así? ¿Qué es importante? Porque de lo otro quizá nos hablan mucho. La fuerza, el vigor, el temperamento, inclusive desde las condiciones fisiológicas,
físicas, su capacidad de decisión, de determinación. Ya, esas son cosas que de alguna manera las experimentamos y que está bien, pero quizá esa otra parte nos olvidamos bastante, ¿no? Es importante. Eso por un lado en cuanto al hombre, que luego ya veremos con Jesucristo, y ya en el Antiguo Testamento, previo a Jesús, en la visión de Daniel, él dice: yo veo bajar a un hijo del hombre, ¿no? Veo bajar a un hijo del hombre. Y es interesante que en el contexto de la visión de Daniel, lo que sucede es que él, previo a esta visión, ha visto a animales, ¿no? Que estaban totalmente descuartizados, y una vez descuartizados, otra vez como cosidos, estaban como otra vez agrupados. Y entonces era como un oso, era como un león, y así va describiendo unas cosas extrañas de unas bestias. Es interesante, el ser humano, el hombre, se ha bestializado. Y para recordar la dignidad y el sentido y el ser del mismo varón, del mismo hombre, entonces baja un hijo del hombre para decirle a estos hombres bestializados: ¿qué cosa? Esto es realmente ser hombre. Decía el Papa Juan Pablo II, el hombre encuentra su humanidad en la humanidad de Cristo. Digamos que el hombre encuentra su ser varonil en la virilidad de Cristo. Ahí está. ¿Quieres saber cómo actúa un hombre? Mira a Cristo. Ese es el contexto, digo, un poco bíblico de este primer término, hombre. Por otro lado tenemos victoria. ¿Qué es la victoria para un católico, un cristiano? Lo primero que hay que determinar es el opuesto. Normalmente, para determinar en filosofía, por ejemplo, el concepto de algo, uno utiliza el opuesto, y con el opuesto llega a una comprensión mejor de lo que significa ese término o este ente, cosa que está estudiando. Lo contrario a la victoria podríamos decir que es la derrota, el fracaso. ¿Qué es y cuál es el fracaso o la derrota más grande para el hombre? Uno podría decir, bueno, espiritualmente el pecado, y está muy bien dicho, pero algo que concretice realmente al varón, al hombre. ¿Qué tipo de pecado? ¿No? Entonces, lo que más regresa a esta incapacidad de ser varón y de bestializarse al varón tendría que ser algún pecado que lo haga animal, ¿no? Y ese pecado, digo, porque para el católico el fracaso más grande es el pecado, ¿no? Eso lo tenemos claro. Cualquier otro fracaso, quizás de negocios, de finanzas, hasta de un amor y lo que sea, sí, es preocupante, nos puede llamar la atención, pero a la final eso no me roba el alma, digamos así. Eso no me condena, eso no me lleva al infierno. Lo que me lleva al infierno es el pecado. Eso realmente es lo que me va a destruir totalmente. Entonces, ¿qué pecados realmente me bestializan? Entonces podríamos hacer una pequeña lista de estos. Yo solamente voy a mencionar algunos, pero también ustedes sería bueno que reflexionen, ¿no? En la oración, que lo piensen, es decir, ¿qué estoy haciendo que me está acabando, ¿no? Que me está desviando? Que cuando me vea después de 30 años me va a dar vergüenza de lo que he hecho. Que cuando tenga quizá nietos y me pregunten algo y tenga que estar buscando historias de otras personas porque no puedo dar ninguna mía, porque han sido solamente de fracasos o de malos ejemplos. Busquémonos. ¿Cuáles podrían ser? Según la psicología, ayudémonos un poquito por eso también, o de esto. Nos dice que, por ejemplo, cuando el varón se enoja, busca dos cosas, en la pareja, por ejemplo, ¿no? O inclusive en la sociedad, digamos, en las amistades o en las relaciones.
Primero, la agresividad. Es capaz de golpear. Me enojo y me da ganas de golpear, ¿no? No sé si lo han sentido alguna vez. A veces hasta con sus hijos o con las personas que más aman. Pero no solamente ahí, sino también en un partido de fútbol o en algún otro deporte, en alguna disputa, inclusive en algo que ha sido solamente verbal, pero que ha querido pasar a los puños. Cuando tomamos, inclusive dicen que hay algunas etapas, ¿no? Están tomando, primero viene a ser sincero, luego ya viene a llorar, luego viene la agresividad, y luego de nuevo la mansedumbre, y está como así en esto, ¿no? Es decir, que va saliendo cosas que tiene dentro el varón, y dentro de estas está justamente la agresividad. ¿Qué pecados alimentan la agresividad? Hemos dicho, por un lado, que está el enojo, pero ¿qué más? Puede, ya que te conoces, influenciar en ti para hacerte agresivo. Es interesante que cuando un hombre ama, protege hasta con su propia vida. Es capaz de darlo todo, todo. Cristo en la cruz lo da todo. Inclusive, eso es bonito también explicarlo, Santo Tomás de Aquino hace una distinción entre el amor varonil y el amor femenino. Y dice algo muy interesante. El amor femenino se destaca o se caracteriza porque es un amor siempre continuo. Por ejemplo, la madre, cuando se entera o se siente embarazada, inmediatamente tiene una relación con esta criatura y comienza a amarla, a esta criatura. Es algo consecuente, normal, así, fluye. Tanto así que cuando el niño nace y ya está hasta grande, la mamá sigue sintiendo que ese niño le pertenece, como si está ligado a este niño. Y siempre le trata de niño, le trata de alimentar, le trata de proteger también, le trata de educar la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque son como las cualidades que tiene y se desarrollan siempre en esta continuidad, está siempre dando, así, ¿no? Ya van a entender cuál es la diferencia con el varón, con lo siguiente. En cambio, el varón ama en la discontinuidad. Por ejemplo, el papá, para amar a su hijo, que se encuentra en la barriga de su esposa o de su novia o de su chica o de una amiga que poco conoce, pero que la dejó embarazada, para amar a este niño tiene que tomar una decisión. Él puede decir, me desentiendo, y punto. La mamá no puede hacer eso, lo tiene dentro, ¿no? El hombre, entonces, para amar, tiene que tomar continuamente decisiones. Y por ello a Dios llamamos Padre. ¿Por qué? Porque Dios no tenía necesidad de amarnos. No estábamos en Él siempre, ¿no? Comenzamos a existir en un momento determinado. Y por eso Él toma la decisión deliberada, libre y soberana de crearnos. Este amor es un amor de papá, de varón. Y por ello a Dios no le decimos mamá, porque cambiaría esto. La imagen que tiene el hombre en relación a Dios tiene que ver justamente con esta paternidad. Amor de padre, por ejemplo, que ni una madre nunca puede sustituir, nunca. A veces es más grave que un papá falte en una casa que una mamá. Los desórdenes afectivos, por ejemplo, chicos homosexuales, chicas también, o con heterosexualidad, pero con una cuestión muy desordenada, normalmente, en la mayoría de los casos, es a causa de la ausencia del padre, porque la mamá no puede dar lo que el papá da. Como por ejemplo lo que decía antes, la seguridad, la determinación, el carácter, la fortaleza, la toma de decisiones que va con la determinación, la capacidad de vencer los temores, ¿no? Todas esas cosas vienen del padre. Y una mamá, por más que mi hijita, que ni sé qué, que lo abrace, que le dé besitos, que le diga que se porte así acá,
A veces se militarizan las mamás cuando no hay un papá y se vuelven todas toscas y fuertes y todo, intentando suplir el papel del papá, pero ni así. Qué importante entonces es el amor varonil, ¿no? Con esto podemos determinar que si esto nos quitan y nos animalizamos, todo esto se nos va. Somos capaces de agredir a nuestros propios hijos. Han habido peleas de papá con hijos a puñetes, ¿no? ¿Qué otro pecado nos animaliza? Otro pecado que nos bestializa es la rutina, la negativa rutina que nos ensimisma. ¿Qué es esto? Como pasan los días, el varón normalmente es menos emocional, mejor dicho, menos sentimentalista que la mujer. Entonces el varón todo lo intenta racionalizar, es un poco más de conceptos abstractos. La mujer es distinta, más de sentimientos, emociones, de sueños, ideales. Por eso enamorar a una mujer, ¿qué es? Hacerla soñar, ¿no? Hacerla soñar. Lo que vamos a hacer, el futuro, nada. Y ella, ¡guau!, sueña en todo eso. Decirle palabritas que le hagan eco en la cabeza, para que cuando ya se vaya y no esté en la noche, y como siempre están en la noche ahí pensando, entonces vienen esas palabras tuyas y comienzan a hacerle mella, y a la final termina enamorada. Porque las mujeres se enamoran justamente por el oído. Tiene mucho que ver lo que el hombre le dice. Decía, una rutina continua, negativa, que ensimisma al varón. Eso es importante. ¿Qué es ensimismarse? Es volverse a sí mismo y estar solamente con uno mismo. Ya, lo mío. Y aquí, eso es lo importante. Eso es pésimo y nos animaliza. Nos vuelve a este estado cuando todavía no nos reconocíamos quiénes éramos. ¿Saben por qué? Si vamos a los textos del Génesis, cuando se habla de Adán, ¿no? Se le dice siempre que él es un Adán, pero cuando crean a la Isha, a la mujer, desde ese momento Adán pasa a ser Ish, varón. Eso es muy bonito. Previo a la existencia de la mujer era solamente un Adán, lo que he dicho antes. ¿Qué era? Tierra, sangre, rojo, la debilidad, limitación, pero aparece la mujer y ahora sí se reconoce y es un ish, un varón, un hombre. A ver, ¿acaso no nos sentimos, entre comillas voy a decir esto, no nos sentimos muy hombres, no digo más, sino muy hombres, cuando se nota que nosotros protegemos al débil? No se siente una satisfacción allí, ¿no? Como que, sí, yo soy capaz de defender, soy capaz de cuidar, soy capaz de acompañar. A la mujer le cambia la vida, es como la noche y el día, cuando ella está en un lugar como este, en una iglesia o en una sala de cine o en el parque, sola, o que está sola y con alguien más, un varón, con su novio, esposo, quien sea, varón, ¿no? O que está con alguien, pero tomado de la mano, ¿no? O así del brazo. Cambia bastante. Para nosotros los varones, bueno, se ha cogido la mano, que aquí, que ven acá, bueno, quizá en algún momento solamente para hacer notar que me pertenece, entre comillas, ya, bueno, sí, ahí va, como que acá, ¿no? Orgulloso aquí. Pero del resto, solo por el hecho de estar así, no. Pregúntale a una mujer si es lo mismo. Para ella no es lo mismo. Ella se siente acompañada y defendida. Está como ahí como suelta y decir, no sé, ¿no? Mi hermana
por ejemplo, de carne, ¿no? Mi hermana biológica, siempre íbamos por ahí y me cogía yo. Pero es que ella quería sentirse acompañada, y sobre todo cuando íbamos de noche, porque es algo distinto en nuestro ser. Entonces, hay momentos en los que nosotros podemos sentirnos muy, muy varones, digamos así. Se escucha raro, pero me hago entender, ¿no? Como que mi virilidad, ¿no? Como que se nota más, y digo, qué hermoso ser varón, ¿no? Qué bueno tener esas capacidades, y esto de aquí y esto de acá. Pero hay una rutina negativa que nos ensimisma y nos olvidamos de los demás. Digo, es lo que le pasó a Adán, o la experiencia que tenía antes de conocer a Eva. Cuando conoce a Eva, él puede comunicarse, habla. Es importantísimo, habla, dice palabras. ¿Por qué digo que es importante? Porque el varón, cuando se enamora y ama afectivamente, habla. Si han tenido una novia o si ya están casados y se acuerdan de cómo conquistaron a ella, hablan. Obviamente los actos, los regalitos y detalles, quizá en algunos casos más, en otros menos, pero el hecho de hablar era muy importante. Uno hablaba, le contaba, le decía, le animaba, aquí, acá. Pero luego, la rutina negativa nos calla. No queremos hablar. De algunas cosas del trabajo, aquí, acá, pero ya cosas así, sí, una cosa, otra cosa así, bien, acá. Tengo sueños, estoy cansado, preferimos ver la televisión, ver una película, algunos hasta jugar. Y el diálogo se va pasmando, ¿no? Se va mermando. ¿Por qué? Nos vamos otra vez adamizando, ¿no? Volviendo a este primer Adán que no conocía a la mujer. Y si no conoce a la mujer, sencillamente se incapacita para reconocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, otro pecado, además de el enojarse, de tener cierta incapacidad también para controlarse en el momento de que uno siente ira o coraje, también está el hecho de no hablar. Pregúntate, ¿no? ¿Pero por qué ya no quiero hablar? Es como si ya no pudiera. Me hacen la conversación mis amigos y hablo, y acá hablo. Pero ya en mi vida cotidiana, donde es una rutina, en los casos de los que estén casados con sus esposas, ¿no? Esto es fuerte, como que, no quiero, solamente algunas palabritas y ya está. ¿Y por qué antes sí? Antes sí se podía hablar más. Por lo menos unas 300 palabras más, ¿no? Unas 500 palabras más. Con eso la mujer estaría muy contenta, muy contenta. Me ha escuchado, hemos hablado, compartido, puedo dormir bien hoy día, ¿no? Pero ella toda ahí inflada de palabras porque no hay con quién hablar. Y eso es lo que pasa cuando una mujer se comienza a encariñar con alguien de afuera. Y se encontró con el chat con un novio de cuando estaban en la escuela, ¿no? Y le comienza a hablar. Eso es peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo. Comienza a hablar, le escucha, solamente eso. Le comienza a escuchar. Le escucha. Y le anima, le apoya. Todo lo que debería hacer el varón, lo que habíamos dicho antes, le confirma, le ayuda a tomar decisiones, le acompaña. Entonces se comienza a sentir otra vez mujer. Ya no solamente madre, ¿no? Sino mujer. Y se siente mujer y le ha hecho sentir mujer un hombre que no eres tú.
cosas, ¿no? Qué cosa, ¿no? Entonces es importante también el diálogo, el hablar, y no me estoy refiriendo ahora solamente, he puesto el ejemplo de la mujer, ¿no? Pero no solamente con esto, ¿no? O en ese aspecto, en ese sentido, sino también los que tienen madres, ¿no? Hablar con su mamá también cuesta. Contar las cosas, eso, acá, escucharle, si están viejitas, lo mismo de siempre. Miren, el varón necesita de la mujer. Y no me estoy refiriendo a su esposa. Me hago entender, ¿no? La figura femenina es importante. Se ha comprobado que un varón, cuando se encuentra en aprietos, siempre regresa a su madre. Por lo menos para estar cerca, para olerle. ¿Por qué? Es lo que tenemos como en nuestro aspecto adámico, más esencial. Algún científico o psicólogo dirá más animal, ¿no? Nuestro ser más animal, regresar a la madre, ¿no? Olerle, ¿no? Eso parece que no es nada, pero no sé si a ustedes les ha pasado o saben de alguno de sus hijos o de sus hermanos o yo qué sé, que el olor de los padres es importante. A veces un niño no puede oler si no tiene el olor del papá o de la mamá. Es más, los niños desarrollan justamente el olfato cuando son pequeños. ¿Y qué es lo que puede tranquilizar a un niño? Por ejemplo, si te lo dejan a ti y su mamá se tiene que ir al hospital por alguna enfermedad, coges ropa de la mamá y te la llevas. Y en las noches le pones y duerme nomás. Porque el olor de la madre le tranquiliza. Cuando tú le das un abrazo a tu mamá, así, bien fuerte, inclusive te inclinas, te entregas a ella así, ¿no? ¿Qué sientes? No sé si lo has hecho últimamente, quizá no. Quizá alguno ya no tiene madre y ya solamente le queda el recuerdo. Pero ¿qué se sentía normalmente? Es volver a la infancia. Es como un reiniciarse, ¿no? Es como volver a meterse en el vientre de su madre y estar ahí un rato, ¿no? Ya, aquí me quedo, ¿no? Es impresionante el poder de un abrazo, ¿no? De una mamá en ese sentido. Una vez pusieron a niños en un cuarto, iban uno por uno, ¿no? Pasando, y los dejaban sin sus madres. Tenían niños de 6 meses, 8 meses, 2 años, tenían el cuarto cerrado y el niño unos rato así y ya comenzaba a llorar. Llora y llora. Ponían sonidos, ponían palpitaciones de corazón de diferentes mujeres, pero cuando ponían la palpitación de la madre, el niño se tranquilizaba. Qué fuerte, ¿no? El niño en un cuarto solo, sin su madre, pero escucha la palpitación de su corazón y le tranquiliza. Es decir, la relación es importante con la mujer. El varón necesita de una mujer, ¿no? Y por eso es inclusive tan fuerte que no se dice y que la mujer deje a su padre y a su madre y se junte a su marido, ¿no? Que el varón deje a su padre y a su madre y se junte a su mujer. ¿Por qué? Porque inclusive para la mujer es más fácil. Para el varón es un poco más... A veces nosotros no afrontamos eso, ¿no? Y lo queremos como poner, tapar, y se acabó, ¿no? Porque justamente lo que nos han metido en la cabeza, ¿no? De que no somos débiles, que no lloramos, es decir, no sufrimos, ¿no? o si no lo aguantamos como machos, ¿no? Todo lo contrario a lo que yo decía del Adam, lo que eso significa. Entonces, sin olvidarnos de eso, más bien aceptar, ¿no? Que sí, que necesitamos. Es verdad. Y se le hace más difícil, y es una prueba así, tan clara, más difícil al varón estar solo, por ejemplo, que hay un rompimiento matrimonial, que a la mujer, que ¿cuál de los dos se destruye más? El varón. Se da el alcohol,
Se va por ahí a buscar a una mujer, a desahogarse, yo qué sé, acá. La mujer sufre, llora, le duele más sentimentalmente, pero no es típico normalmente que una mujer divorciada enseguida se dé a la vida bohemia, ¿no? Puede pasar en algún caso, pero normalmente es el varón el que se destruye, ¿no? Si fuese más fácil para el varón, pues diría, bueno, está bien, continúo con mi trabajo, como soy tan firme en mis decisiones, como soy tan determinado por mí mismo, como no tengo debilidades, como yo no sufro, la vida continúa como si nada, tranquilo, voy a seguir haciendo, acá. Mentira, se desbarató todo. Todo un caos. Habrá alguna excepción de algún hombre que quizá lo hace bien, ojalá, pero normalmente no es así. ¿Se entiende, no? Entonces hay pecados y hay cosas que nos llevan a adamizarnos, a bestializarnos, a animalizarnos. Hay que intentar buscar esos pecados y yo te pediría, ¿no?, a ti que dediques tiempo también para determinar. Yo he dicho dos cosas. Por un lado la agresividad y por otro lado está la falta de comunicación con una mujer. Claro está que si estás casado no vas a dedicarte a comunicarte con muchas mujeres y esto, ¿no? Para eso está tu esposa, tu mamá, tu hermana, tu tía, yo qué sé. Eso por un lado. Pero el resto les falta a ustedes. Tienen que completar ustedes. He dicho que hay una lista. He dicho dos cosas, ustedes tienen que completar esa lista. ¿Qué cosa me animaliza, me bestializa? Es decir, que todos los pecados son un fracaso, pero para el varón sobre todo, hay pecados que más nos hacen caminar en derrota. ¿Sí? En derrota. Bien, entonces tenemos esta primera reflexión, panorama de lo que es hombres en fracaso, utilizando lo antagónico, lo opuesto, ¿no? ¿Y qué sería entonces en victoria? Sería aprender a vencer y no caer en el pecado, sobre todo en esos pecados que nos hunden, como he mencionado anteriormente. ¿Sí? Ahora vamos al texto del Éxodo, que les había mencionado antes. Entonces ustedes tienen el compromiso de leer Éxodo 12, 13, 14 y vamos a ir directamente al 15. ¿Sí? Yo ahora voy solamente a mencionar algunos textos de los capítulos anteriores en base a este cántico que tenemos aquí en el capítulo número 15. Veamos. ¿Lo tienen ya? Éxodo 15, los que pueden. Dice el texto: Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. ¿Por qué van a cantar este cántico? Porque han salido de Egipto. Capítulos 12, 13, 14 narra todo esto. Cómo Dios saca portentosamente al pueblo de Israel de Egipto, cruzando por el Mar Rojo, ¿no? Dijeron: Canto a Yahvé, pues se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y carro. Y comienza: Mi fortaleza y mi canción es Yahvé, Él es mi salvación, Él mi Dios, yo le glorifico, el Dios de mi Padre a quien exalto. Un guerrero Yahvé, Yahvé es su nombre. Hasta aquí. Nos están dando aquí algunas cualidades de Dios que competen justamente a aquel que lucha, que guerrea. Después de una guerra, normalmente hay dos desenlaces, uno positivo y uno negativo. El negativo es la derrota y el positivo es la victoria. Nos están dando aquí cualidades de Dios como un guerrero que ha ganado, victorioso. Vamos a aprender de esto. Significa que Dios ha estado combatiendo con el pueblo
para salir de Egipto. Es decir, que el pueblo de Israel, como un solo hombre, también se dice, ¿no? El pueblo de Israel, como un hombre, como un solo hombre, ayudado por Dios, pudo salir de Egipto a través del mar. Y dice, un guerrero Yahvé, Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf, que es el mar rojo. Cubrióles el abismo, hasta el fondo cayeron como piedra. Atención a esto, eso es muy interesante, ¿no? Dice, los carros de Faraón y sus soldados precipitó en el mar. Algo importantísimo para saber cómo guerrea Dios. Eso nos va a servir para nosotros también batallar. Dice que el Faraón, sus soldados venían con caballos, con carros que tenían ruedas. Uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad es la rueda. Y venían ellos con caballos que tiraban un carruaje que tenía ruedas y entonces iba rápido. Recordemos que los israelitas pasaron el mar rojo a pie enjuto, ¿no? Pasan a pie, ¿no? Y los otros venían con ruedas. ¿Quién tiene ahí las de ganar? Por supuesto que los que iban a pie. ¿Dónde estaban? En el mar. ¿Qué hay? ¿Y qué va a pasar con las ruedas? Eso es interesante. La soberbia en la batalla te hunde. El utilizar los mejores recursos supuestamente para vencer, según mi técnica y mi inteligencia y lo que yo puedo, es ya preparada allí la tumba de tu muerte. El pueblo de Israel entendía, ¿no? Él es nuestro guerrero. Él es nuestra victoria, no nosotros. Así que nosotros vamos a ir en humildad, a pie descalzo. Vamos a caminar. Y pasaremos ese mar a pie seco. Dios lo va a hacer. Solamente caminan hombres, estos hebreos, judíos, israelitas en ese entonces, hombres que tenían muchísimo que defender. Tenían a sus mujeres, sus hijos, ganado. Anteriormente, si ustedes ven los capítulos 12 y 13, dice que ellos pidieron a los egipcios que les den algunas cosas para llevar, y los egipcios les dieron plata y oro, y llevaban ganados. ¿Te imaginas? Todo lo que tenían que llevar, y los pobres caminando. El Señor es. ¿Saben por qué digo esto que es importante? Porque se nos da a nosotros, a los varones, por nuestra línea de conceptualizar todo, de racionalizar y luego tomar decisiones, como he dicho, ¿no? Anteriormente, se nos da de basar todo primero en nuestras posibilidades, lo que yo puedo hacer, y yo intento y lo vuelvo a hacer, y aun cuando fracasamos, estamos otra vez y otra vez. Lo que decía lo del carro, lo del vehículo, está conduciendo y la mujer le dice preguntemos, y él no, y no encuentra, pero da vueltas y sigue, ¿no? Se hace de noche, llega atrasado y todo, con tal de que lo encuentre, ¿no? Pero no está bien, porque en una guerra tan grande como la que se traba entre el hombre y el pecado, el diablo, el ser humano, el varón, es una pulga al lado del diablo. Es una hormiga. Es la pulga de la pulga de la pulga, ¿no? Eso es el varón. Porque ahí tu inteligencia no sirve. Te sirve para pedir ayuda a Dios. Te sirve para saber que Él es el que lo puede.
Pero para que tú solito digas, bueno, yo voy a tratar esto así, 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 como le pasó al amigo de San Agustín. Me he convertido, soy bueno, soy cristiano. Ahora sí, como yo viví una vida de prostitutas, ¿no? Porque él iba mucho al prostíbulo y todo eso, ahora voy a ir a las prostitutas y las voy a evangelizar. Estuvo un rato y cayó con una prostituta. Se creía demasiado fuerte, muy sabido de lo que iba a hacer. Y a la final cayó otra vez en el pecado que tanto él había rechazado, porque se basó solamente en él. Hay otro camino, el camino de la humildad, el camino del yo no puedo, te necesito, ayúdame. Palabras fuertes, difíciles de decir. Imagínate, no puedo, ayuda, te necesito. Y eso decirle no solamente a Dios, sino también a otra persona. Hasta cuando ya está en la inmunda, salpicándose su propio vómito, el varón llega a decir, creo que tengo que ir a pedir ayuda, ¿no? Creo que ya tengo que ir a Alcohólicos Anónimos, ¿no? O creo que ya tengo que ir a un centro de rehabilitación. Pero mientras tanto, no. ¿Y por qué será que más varones son los alcohólicos? Más varones son los drogadictos, ¿no? Más varones inclusive son los que están en la calle pidiendo comida. Más varones son los que se suicidan diariamente, ¿no? ¿Acaso no será porque no piden ayuda? Y aun cuando les estén dando dicen, no, todavía puedo más. No, todavía. Y sabe que no puede, pero no se puede humillar. Ay, humillarse, qué feo. Y más, si es que la ayuda le viene de una mujer, ¿no? Ahí sale al paso la Virgen María. Cuán bonito es humillarse delante de ella para luego reconocer la potencialidad que tiene una mujer también para ayudarnos, ¿no? En esta guerra nos estamos enfrentando contra un Egipto, un faraón, y tú eres un simple israelita que camina y camina. Y tiene mucho que perder, tiene mucho que defender y guardar. ¿Qué vas a hacer? Nos dice el Señor, camina nomás, yo te defiendo, ¿no? Entonces, la humildad para pedir ayuda. Primero a Dios y luego a los que sean necesarios. Tu diestra, Yahvé, relumbra por su fuerza. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. ¿Quién venció al enemigo? ¿El pueblo de Israel? No, lo venció Dios. ¿Cómo los venció? Sigue el texto, ¿no? Vamos a llegar hasta el 8, versículo 8, dice, en tu gloria inmensa derribas tus contrarios, desatas tu furor y los devora como paja. Es decir que cuando estamos con Dios sabemos que el enemigo ya está totalmente aniquilado. Es como una carrera de caballos. Hay 10 líneas de carrera para los caballitos, pero tú sabes que solamente hay un caballo que va a competir. ¿Por cuál vas a apostar? Es lo lógico, es algo evidente. Pero hay de aquel que quiera apostar por la otra línea en la cual ni siquiera va a competir nadie. No hay ningún caballo ahí. Sabemos que nuestra única certera apuesta está en ese único caballo de la competencia. Pero a veces no queremos hacerlo. Entonces, el que reconoce que Dios es la victoria, sabe que le apuesta a ese caballito y de ley que va a ganar. O sea, de ley, no hay nada. Ahí sea que se tropiece, que se caiga ese caballito, arrastrándose y lo que sea, va a llegar al final. Ya está ganado todo. La victoria es nuestra. Pero hay quienes no apuestan y no quieren ganar.
Este es el que desata su furor y los devora como paja. Imagínense, como paja, es nada. Para Dios es nada. Por eso esta imagen de Jesús así y el demonio acá también así, que se han visto en internet, que están los dos así como peleando, no tienen nada que ver con la realidad. Eso no es. Si quieren, elimínenla del celular. No tienen nada que ver. No es que está ahí Dios y el diablo peleando. ¿Qué tiene que ver eso? Dios ni siquiera se preocupa. Está ahí el diablo y como con solo su presencia ya lo acabó, ¿no? No está ahí que se pone guantes o alguna cosa así, como se nota que están así, ¿no? Para nada, para nada. No es una guerra así, entendámoslo. No es una guerra así. Ya ganamos. La victoria es nuestra. ¿Qué tenemos que hacer? Estar con Él. Punto. Y viene lo siguiente, algo muy bonito, bíblico, hermosísimo. Dice, versículo 8: al soplo de tu ira se empiñaron las aguas, se irguieron las olas como un dique, los abismos cuajaron en el corazón del mar. Es decir, que en un momento se cierran, en otro se abren. Es interesante, si uno va al capítulo 14, nos dice que primero viene un soplo. Imagínense esto, aguas, soplo, Dios y el hombre, ¿no? ¿A qué nos recuerda? Creación. Viene el soplo, las aguas y luego se crea al hombre. ¿Qué ocurre? Dice que viene el soplo y separa las aguas. ¿A qué nos recuerda? Otra vez, creación. ¿Qué pasó cuando Dios creó al cielo y la tierra? Separó las aguas, unas arriba y otras abajo. Es decir, miren qué bonito. Dios gana, es victorioso, guerrea y siempre triunfa, realizando como una nueva creación. Viene el soplo del Espíritu y divide las aguas. Una vez divididas, pasan los israelitas. Es decir, están siendo otra vez creados, porque estos antes que eran esclavos, no eran victoriosos. Esos estaban sumidos en el pánico y en todo un sistema social que los oprimía y les hacía trabajar no para Dios y no darle culto a Dios, sino solamente para el faraón y para los egipcios. Pobres seres humanos, pobres hombres que tenían que trabajar. ¿Se acuerdan lo que tenían que hacer? Cargando ladrillo o lo que se consideraba en ese tiempo como un ladrillo, ¿no? Y llevando de un lado al otro, creando, construyendo pirámides y tanta cosa. Esclavos. Y venían ahí los mandamases y con sus látigos, sigue, trabaja, ¿no? Qué cosa tan fea. Pero cuando van a pasar el Mar Rojo, viene el Espíritu, hay una nueva creación y el hombre israelita pasa y nos dirá el Nuevo Testamento, esto es el bautismo. Es decir, pasamos por el Mar Rojo y es una prefiguración del bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Sino nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es victoria? Una victoria, un hombre en victoria en este caso, ¿no? Para ustedes, es vivir continuamente como un hombre nuevo. Has nacido otra vez. Créetelo. Acéptalo. ¿Qué pasa después? Dice el texto que se apiñaron las aguas, ¿no? Dice, mandaste tu soplo, cubrióles el mar, se hundieron como plomo en las temibles aguas. Está en el versículo 10. Dijo el enemigo, en el 9, ¿no? Marcharé a su alcance, repartiré despojos, es decir, lo voy a saquear a todo ese pueblo israelita, decían los egipcios. Se saciará mi alma, sacaré mi espada y los aniquilará mi mano. Pero no ocurre eso. Cuando los egipcios van ya atrás de los israelitas, entonces mandaste tu soplo, cubrióles el mar, se hundieron como plomo en las temibles aguas.
¿A qué nos recuerda el unirse las aguas, en cambio? Tenemos que ir de nuevo al Génesis, a lo que se conoce normalmente, popularmente, como el diluvio universal, que es más que un diluvio, porque un diluvio significa que hay un aguacero muy fuerte, que no para y que inunda. Eso es un diluvio. ¿Pero eso ocurrió realmente en el diluvio universal? No. Si uno va al texto, dice que comenzó a llover y de las fuentes de la tierra comenzaron a manar agua. ¿Qué significa? Que lo que Dios había separado se comienza a unir otra vez. ¿Y qué ocurre? El ser humano muere. Es la anticreación o la antítesis de la creación. Dios miró al planeta Tierra, miró a los hombres y dijo: eso están mal, se han bestializado, mira cómo viven. Entonces hay que purificarlos, hay que matarlos. Qué fuerte, ¿no? Dice el texto bíblico, Dios se arrepintió de crear al ser humano. Entonces, pasar por el mar Rojo, cuando se cierran las aguas, ¿qué está diciendo? Eso es tan hermoso. Está diciendo que ya toda victoria, es decir, toda destrucción de mi enemigo, del pecado, de mi tirano, está ya resumida aquí. La victoria frente al mal. Todas las victorias del mal de toda la humanidad hasta el fin del mundo están resumidas allí. Dios aplasta, destruye a aquello que nos esclaviza, aquello que nos quita la libertad, aquello que nos impide ser realmente varones, hombres, seres humanos. Pasan el Mar Rojo, se cierran las aguas. ¿Y qué dice el texto? ¿Cómo continúa? Dice: ¿quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Tendiste tu diestra y los tragó la tierra. Guiaste en tu bondad al pueblo rescatado. Tu poder los condujo a tu santa morada. Eso es importante. Por un lado, lo que ya no es de Dios, ¿a dónde o en dónde se encuentra? ¿A dónde ha sido dirigido? Dice, a la tierra. Volvemos al Adán. Es decir, que nuestra debilidad realmente se encuentra en el pecado. Pero si el Señor nos rescata de nuestra debilidad, dándonos victoria, el pecado se va a quedar solo. Ya no vas a estar tú allí. ¿Entiendes esto? El pecado siempre va inclusive a tocar tu vida en algún momento. Y por eso los santos, inclusive santos, se tienen que confesar. Y se confesaban, y ya siendo santos, porque pecaban. Pero vivían distinto. Ya el pecado no era lo que representaba antes para ellos. Ahora el pecado, inclusive el pecado, se convertía en un motivo para humillarse, para dar gloria a Dios. ¿Qué decimos en el pregón pascual? Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Y el pregón es un canto de victoria. El mismo pecado, ahora para mí, se queda allí, enterrado. Y si llega a tocar mi vida en algún momento, el vivir siempre como una creación nueva me da la capacidad, ¿para qué? Para siempre mirar al pecado allí. Tú estás enterrado. ¿Saben por qué? Porque a veces estamos como jaloneando, estirando, acarreando el pecado en nuestra vida. Y le damos mucha importancia. Continuamente, mucha importancia. ¿Por qué no mejor mirar al Dios Rey victorioso? Porque cuando uno mira demasiado el pecado, es como una serpiente, como caza y devora a su presa.
Una vez veía en Discovery Channel cómo una culebra hipnotizaba a una ratita, ¿no? La ponía así y la quedaba mirando y la rata se quedaba mirándole, ¿no? Y por mirarle a la culebra se quedaba totalmente inmóvil. Y la culebra solo venía y hacía así. Y se la comía. Así es el pecado, la maldad, el diablo, el demonio. Le gusta que nosotros le miremos. Y eso no es una buena estrategia. Porque si miramos, quizá nos coquetea, quizá nos saluda, quizá nos invita a hacer conversación. Y uno comienza con el pecado, sí, que no, sí, estuvo mal, bueno, quizá una vez más, pero ya no tan grave. Sí, no sé, ya mi conciencia no me dice nada, quizá lo puedo hacer porque ya como no me acusa. Pero bueno, nadie se va a enterar, no le voy a hacer daño a nadie. Pero ¿quién se va a enterar? Nadie. Si estoy pasando solo por aquí a esta hora de la noche, mi amigo me acolita, voy, entro, salgo y luego continúo, no pasa nada. Cuando uno no lo deja enterrado al pecado y lo está siempre ahí cargando y como coqueteando, eso es peligrosísimo. Por eso lo mejor es nunca, ni siquiera mirarlo. Listo, me confesé, lo dejo ahí enterrado y yo sigo mirando mi victoria. No me quedo en esto, ahí como metido en el pecado. No. En su gracia, en su poder, en lo que Él me puede dar, en la victoria que ya está totalmente ganada. Y después dice, guiaste en tu bondad al pueblo rescatado, tu poder los condujo a tu santa morada. Ahí está. Miren de dónde salimos. Partimos desde dónde? Desde el Adán, desde la tierra. ¿Y a dónde nos lleva el Señor? A su santa morada. Salimos de la profundidad de la tierra para llegar a la maravillosa exaltación de nuestra condición humana, que es capaz de entrar en la misma morada de Dios. ¿Un animal entra ahí? No. ¿Quién entra ahí? Un hijo del hombre. Ahí entra un hijo de Dios. Esa es tu meta. También podrías cuestionarte justamente esto. ¿Cuáles son mis metas? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Mis intereses? ¿Mis proyectos? ¿Hacia dónde se dirigen? Si todo lo que he mencionado tiene como respuesta, como dice aquí, tu santa morada, Señor, vas bien. Si es que no, vas mal. Así de sencillo. ¿Sabes qué les pasó a los israelitas cuando ya estaban caminando por el desierto? Inclusive antes de salir, eso lo van a ver en el capítulo 13, también en el 14, que le dijeron a Moisés los israelitas, para eso no has de salir de Egipto. Aún ni siquiera pasaban el Mar Rojo. Para eso no has de salir de Egipto. Ahí vienen, ¿no? Ahora nos van a matar aquí. Para eso nos quedábamos allá. Y le dice, te dijimos, déjanos ser esclavos en Egipto. Y Moisés, tranquilos, ¿no? Vamos. Por eso se dice de Moisés que era el hombre más humilde del mundo. Tranquilos, ya vamos. Ya lo apedreaban, ya lo mataban. Y cuando ya pasaron el Mar Rojo, cuando ya Dios hizo su proeza y lo vieron, y estaban ya en el desierto, otra vez nos acordamos de las cebollas que nos daban allá en Egipto. Y aquí nos morimos de hambre. Y nadie se moría de hambre. Pero ya estaban murmurando contra Dios y Moisés. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene como su meta la santa morada de Dios, en este camino de victoria,
no termina de vivir esto. No termina. Quizás ni siquiera empieza. Es que ¿cómo me van a decir? Voy a vivir como hombre en victoria y mi meta no es la Santa Morada. Es otras cosas aquí, cosas más materiales o cosas personales, satisfacciones individuales, muchas cosas. Y quizá entre alguna de ellas está la Santa Morada, sí, pero esas de acá también, ¿no? Entonces, si pasa esto, ¿cómo vas a caminar en victoria? Si tu meta no es esta. Si no vives continuamente como aquel que ha sido sacado de las aguas, ¿no? Aquel que ha pasado por una regeneración, que ha vencido la anticreación, que ha sepultado sus pecados. ¿Cómo vas a vivir esto? Y eso es muy difícil vivirlo, porque estás con una pierna o con un pie en el infierno y con el otro pie en el cielo. Estás ahí, aquí y acá, aquí y acá. Y como ocurre con un alambre, que cuando uno lo forcejea para arriba y para abajo, aquí y acá, se calienta y se rompe. Mientras no hagamos una apuesta total, absoluta de nuestra vida, con toda nuestra familia, los que vengan conmigo, como dirá Josué, cuando suceda la segunda recreación, porque ustedes saben que no solamente pasaron el Mar Rojo, sino que hubo una segunda vez que los israelitas lamentablemente cayeron, hicieron malas cosas, y el Señor les dijo, tengo que demostrarles otra vez mi victoria, ¿no? ¿Y saben cómo lo hizo? Les hizo pasar de nuevo por medio de las aguas en el río Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, ya no por la mano de Moisés, sino de Josué. Él dirige al pueblo, abre, ¿y saben qué dice Josué? Ahora sí, en el Mar Rojo no hicimos una promesa tan solemne, pero ahora yo la voy a hacer. Y hacen una solemne promesa con testigos, con altares, ponen piedras al inicio, al final, en el medio y todo para que atestiguen lo que dijo Josué. Yo y mi familia serviremos al Señor. Vamos a cumplir sus leyes y sus preceptos. Los que quieran, vengan, o si no, quédense allá. Y todo el pueblo a una dijo amén, y pasaron. No tenían como objetivo su santa morada, que era la tierra prometida. Y por eso muchos quedaron ahí tirados en el desierto. Su objetivo se quedó en la tierra. ¿Entiendes? En la tierra, otra vez. Adán, rojo, sangre. Se quedó ahí. Sus cadáveres cubiertos por la tierra. Quienes debían ser cubiertos eran los pecados, no ellos. Y al pasar, cuando tenían ya como objetivo la tierra y prometieron que todo sería para llegar allí a la tierra prometida y todo sería para el Señor, entonces pudieron entrar. Es decir, la calidad de mi victoria va a depender de la calidad de mi decisión por querer llegar a esta santa morada. ¿Lo entienden? Según mi reloj, ya son las 8:30, así que vamos a ir terminando. Les pido que hagan un momentito de silencio. Vamos a hacer una pequeña oración. Tenemos aquí al Santísimo. Y vamos a hacer 5 minutitos de puro silencio. 5 minutos, solo de silencio. Y te invito a que lo que te quede de esta charla, el eco que te quede, puede ser una cosa que dije al principio, o en el medio, o al final, lo que te quede, ponlo delante del Señor. Y ese eco que ha dejado Dios en tu corazón, lo vas a disfrutar un momento. Tenlo ahí. Guárdalo en tu corazón.
Y ese eco va a ser la base de tu toma de decisiones, inclusive de tu meditación personal luego de esta charla, en otro momento, mañana, las siguientes semanas inclusive. Ahora te dejo a solas con Jesús, conversa un momento con Él y reconócete en Él. Habla un momento. Déjate por Él.